Harbor Bridge es una parte hermosa y familiar del perfil de Corpus Christi. Terminado en 1959, Harbor Bridge fue una maravilla de la ingeniería y permitió el crecimiento económico de Corpus Christi en el siglo XX. En ese momento, era el proyecto individual más grande completado por el Departamento de Carreteras de Texas, que hoy conocemos como TxDOT. Su diseño fue elegante e innovador. Su uso pionero de materiales estableció estándares para puentes en Texas y más allá. Únase a nosotros mientras exploramos la historia de la ingeniería del puente del puerto de Corpus Christi de 1959. Los líderes empresariales y cívicos locales abrieron el puerto de Corpus Christi en 1926. Para ingresar al puerto, los barcos navegaban por una abertura de 90 pies de ancho, atravesada por un pequeño puente levadizo en las carreteras US 181 y 77. En la década de 1950, la industria petrolera de Texas estaba en auge y el puerto estaba más ocupado que nunca. Todos los días, tanques masivos de petróleo y barcos de carga se acercaban al puerto. El puente levadizo de 1926 crujía al abrirse cuando cada barco se acercaba. Algunos capitanes lo llamaron enhebrar la aguja. Más de unos pocos barcos chocaron con el puente, lo que resultó en costosas reparaciones. Varias veces al día, los coches se aglomeraban mientras los barcos avanzaban lentamente a través del puente levadizo elevado. Todos pudieron ver que la estrecha entrada del puerto era un embotellamiento y un peligro. Algo se tenía que hacer. El puerto y el cuerpo de ingenieros de EEUU trazaron planes para un canal mucho más amplio. La División de Puentes del Departamento de Carreteras de Texas se encargó de diseñar y construir un nuevo puente. El puente tendría que ser lo suficientemente fuerte para atravesar el canal sin obstrucciones en el agua y lo suficientemente alto para barcos enormes. Y la construcción no podía bloquear la entrada del puerto, ni siquiera temporalmente. Afortunadamente, el equipo estuvo a la altura del desafío. En la década de 1950, el Departamento de Carreteras de Texas fue el hogar de ingenieros y diseñadores galardonados y con visión al futuro. Teníamos gente buena. No, realmente, la gente tiene mucho que ver con eso y teníamos muchas cosas buenas en marcha. Un equipo, incluido el diseñador Viggo Miller, comenzaron a trabajar en el diseño del puente. Su misión era crear un puente que fuera elegante y rentable. El diseño de puentes tiene muchos elementos. Uno de ellos es la estética, uno de ellos es la fuerza. Entonces, alguien tiene que decir qué tan fuerte será. Y luego tienes el diseño geométrico, qué tan ancho quieres que sea y espacios libres y cosas así. Los planes y cálculos meticulosos se completaron sin la ayuda de computadoras modernas. Es bastante interesante. Todo se hizo con una regla de cálculo o teníamos una calculadora manual. La tecnología de la época no fue un impedimento para el equipo de Harbor Bridge. Teníamos varios ingenieros que pensé que eran muy buenos para ser emprendedores en el sentido de intentar algo nuevo. El diseño de Viggo Miller para Harbor Bridge requería un arco largo y elegante, compuesto de triángulos de acero, llamados celosías o trusses en inglés. Para extender el canal del barco sin ningún soporte en el agua, Miller diseñó el arco del puente con 3 secciones principales. Las secciones en cada extremo se construirían primero y se colocarían en voladizo sobre el canal. Finalmente, la sección central estaría conectada entre ellos, su peso apoyado en ambos lados. Este diseño creó un área alta y amplia debajo del puente para barcos. En 1956 se inició la construcción desde ambos lados del canal. El diseño en voladizo permitió que el puente se construyera sin soportes verticales temporales en el canal que hubieran bloqueado el tráfico de barcos, pero el equipo tuvo que completar complicados cálculos a mano para asegurarse de que los dos lados se encontraran en el medio. Lo trajeron de vuelta y me dieron la tarea de revisar todos los planes y el procedimiento de montaje para que la cosa se cerrara. No tenían ningún programa de computadora para ese tipo de cosas. Al final, los cálculos del equipo tuvieron éxito. Alineados, pusieron el pasador y tenían un tramo suspendido en el medio. Funcionó perfectamente. El puente Harbor de 1959 fue considerado el pináculo de la ingeniería de celosías de acero. Debido a su costo, el acero se estaba eliminando gradualmente de la construcción de puentes importantes, pero nadie podía negar su belleza y utilidad.
Oh, me gustaron las estructuras de acero, porque puedes ser más innovador, puedes hacer más con ellos. Son más elegantes, son más bonitas, bonitas curvas largas. Si bien el arco de acero del puente es llamativo, es fácil pasar por alto algunos de los elementos más innovadores del puente en general. Para los tramos de aproximación, el diseñador Jim Graves decidió utilizar una nueva tecnología llamada hormigón pretensado. Este tipo de hormigón se refuerza con cordones de acero tensados. Este método utiliza mucho menos acero que el hormigón armado. En ese momento, la tecnología era tan nueva que no había diseños estándar, estatales o federales. Pero eso no detuvo a los diseñadores de Harbor Bridge. Todas las vigas del Harbor Bridge eran diseños originales que se construyeron en el lugar. Jim Graves fue un visionario en eso, pero no teníamos miedo de arriesgarnos si pensábamos que la ingeniería lo demostraría, y así surgieron las vigas pretensadas. Graves también fue el primer ingeniero en adaptar almohadillas de neopreno para la construcción de puentes. Las almohadillas amortiguaron las vigas de hormigón, absorbiendo el impacto del tráfico de automóviles y camiones. El uso de almohadillas de neopreno de Graves se popularizó y pronto se utilizó en puentes de todo el mundo. Estábamos a la vanguardia en la mayor parte y teníamos la experiencia aquí para desarrollarlo, en lugar de sentarnos y depender de alguien más para hacerlo. En 1959, Harbor Bridge se abrió con gran fanfarria. Un desfile de líderes cívicos, dignatarios y vehículos militares pasaron por el puente, marcando el comienzo de una era de crecimiento para Corpus Christi. El puente hizo que el puerto fuera accesible para barcos más grandes, y en pocos años el puerto se convirtió en uno de los más activos del país. En años posteriores, el espectáculo nocturno de luces del puente deslumbró tanto a los locales como a los turistas, ganándose un lugar en los corazones de generaciones de tejanos. El Harbor Bridge sirvió como puerta de entrada a Corpus Christi durante más de 70 años. En 2014, comenzó la planificación de un puente atirantado aún más grande. Como su predecesor, este puente es una increíble hazaña de ingeniería que abrirá un nuevo capítulo en la historia de Corpus Christi. También significará el final de un querido punto de interés. El Harbor Bridge de 1959 reflejó las innovaciones de la era dorada de la construcción de puentes en Texas y definió la ciudad de Corpus Christi por generaciones.